Espérame que me inicie a grabar. Listo. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con Luz Helena Sarmiento. Ella es una geóloga santanderiana que ejerció como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible aquí en Colombia entre 2013 y 2014. Hasta el 3 de agosto del 2018 fue parte del equipo negociador del gobierno Santos para los diálogos de paz con la guerrilla del ELN y ha trabajado desde varios estamentos por la defensa de los derechos humanos. Pero pues dejemos que sea ella quien nos haga una presentación de lo que ha venido trabajando y en el caso que nos compete en los derechos humanos. Buenas tardes. Muchas gracias, Marcela. Mi nombre es Luz Helena Sarmiento Villamizar, soy santanderiana, soy geóloga de la Universidad Industrial de Santander, con estudios adicionales de maestría en temas ambientales y en temas de energías alternativas y especialización en resolución de conflictos. He trabajado desde el sector mineroenergético y he trabajado en temas sociales y de medio ambiente, tanto en Colombia como a nivel Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Luz Helena. Vemos que ha sido un amplio camino recorrido en este tema tan álgido, tan difícil, tan real y sobre todo tan latente como son los derechos humanos. ¿Cómo ve en general el panorama de los derechos humanos en nuestro país? Estar inmersos en un conflicto que lleva casi o más de 60 años, pues es un tema que dibuja los límites de los derechos humanos. Aquí y más lo hemos visto en este momento, no hay unas líneas claras entre la oficialidad y entre, digamos, quién cumple y quién no cumple los derechos humanos. Aquí se volvió un tema opcional de cumplimiento, tanto desde las fuerzas públicas hasta de las mismas personas, pero digamos que cada día se hace más complejo las garantías por parte del Estado del cumplimiento de los derechos humanos y especialmente pues por parte de la fuerza pública que pues es muy señalada de la violación de los mismos, pero también en el diario vivir los colombianos hemos naturalizado y hemos normalizado la violación de los derechos humanos, pero hay una conciencia mucho más amplia, digamos que par y paso de lo que tenemos, este tema es más visible y hay, digamos que más canales para poder denunciarlos. Estamos en el punto de ¿y qué se hace con las denuncias? Muchas gracias. Específicamente, ¿qué parte del país ha trabajado y en qué temas en derechos humanos? Porque entendemos también que estuvo trabajando en el Cerrejón con las comunidades indígenas. Sí, he estado en La Guajira, he estado en el Magdalena Medio, Putumayo, Chocó, y estando como negociadora de paz en la mesa del ELN, pues el tema de los derechos humanos es un tema muy vigente, el tema, empezando por el mínimo de cumplimiento que tiene que ser en el que siempre se debe cumplir, que es el del derecho a la vida, y en una mesa de diálogo se empieza a trabajar por eso, temas de reclutamiento infantil, tema de maltrato a las mujeres, bueno, todos los he tratado, pero estando en la mesa de paz lo hice a lo largo y ancho del país. Gracias. Por los colombianos. Vimos que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde esa instancia, ¿desarrolló actividades en pro de los derechos humanos? Sí, yo trabajaba en una sección que se llamaba ESG, que era el que manejaba todo el tema de políticas ambientales y sociales del banco. ¿Eso qué significaba? Básicamente era que los países a los que el banco le hacía préstamos para desarrollar sus diferentes proyectos o a las empresas privadas, porque también había una sección que prestaba a emprendimientos privados, cumplieran las políticas del banco, y el banco tenía una política social y de derechos humanos bastante fuerte. Entonces, todo proyecto que el BID fuese a financiar tenía una evaluación nuestra, y yo hice parte de muchas de las evaluaciones para el cumplimiento de los derechos humanos y de la política de derechos humanos del Banco Interamericano. Gracias, Lucy. ¿Se puede vincular un ejercicio ambiental como lo fue ser ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a los derechos humanos? Sí, totalmente. El derecho al ambiente es uno de los derechos fundamentales. Tener un ambiente sano, tener la posibilidad de participar en las decisiones que se tengan, pues es prácticamente el papel de ser ministro es garantizar
primero que que haya una participación de la comunidad. Segundo, y que es como lo más importante, es poder garantizarle a los que no han nacido que van a encontrar un medio ambiente que van a garantizarles la vida. Entonces, toda acción desde el Ministerio de Ambiente tiene que ir, y estuvo pues muy enfocada a ese tema. De por sí en el Ministerio de Ambiente fortalecimos todo el tema de participación para que los ciudadanos pudieran opinar y digamos también desde el cargo del director de la Autoridad de Licencias Ambientales, que también cree todo el tema social y de participación es muy importante, porque muchas veces en los proyectos y en el ordenamiento del territorio se violan o tienden a violarse muchos derechos. Entonces, hay que garantizar que todos, especialmente los que no tienen voz y los que reciben los impactos de los proyectos, puedan tener la oportunidad de expresarse y de que el Estado les brinde apoyo y les brinde protección, como también a los privados. O sea, uno gobierna para todos los sectores. Okay. ¿Por qué le llama la atención este tema de derechos humanos? Yo creo que uno ya cuando ha superado ese punto de solo pensar en uno y en la familia de uno, y yo siempre he estado convencida desde muy pequeña de que el tema de ayudar a los demás empieza por garantizarle y mejorarle la vida a los que están en el entorno. Me interesa especialmente, pues primero porque he sido una bendecida en la vida y viniendo de una familia que no es de un posicionamiento muy grande en el país, ni político, ni económico, pues he visto que si a uno le respetan los derechos y uno aprovecha las oportunidades, pues puede salir adelante. Y yo sí sueño con un país mejor y sueño con que nosotros podamos ayudar a los demás y especialmente en este momento las mujeres, los niños que han sido tan golpeados durante todo el tiempo, no solo en nuestro país, en todo el mundo, pero creo y es una convicción y una forma de vida el ayudar y preocuparme y promover que se cumplan los derechos humanos de manera efectiva. ¿Cuáles son los retos que ha tenido que enfrentar como promotora de los derechos humanos? Pues como todo, desde la mesa de negociación, tanto de izquierda como de derecha lo señalan a uno y lo amenazan. Pues en varios momentos de mi vida he sido amenazada, pero, pero esos son los gajes del oficio, aunque no es normal y no debería ser normal. No es normal y no está bien que este sea el país donde más matan líderes sociales. No es normal que amenacen a la gente por esto, pero yo creo que el gran reto es la estigmatización. Ese es como el tema. Entonces, para los de derecha, si uno defiende los derechos humanos, lo tildan de guerrillero, y para los de izquierda, si uno defiende los derechos humanos y no es del establecimiento o del pensamiento de izquierda que pueden tener, entonces uno es un agente opresor del Estado. Entonces, eso muestra que uno puede estar haciendo bien las cosas cuando ninguna de las dos partes está totalmente contento con uno. Trabajar en derechos humanos contempla una amplia esfera: discapacidad, víctimas de reclutamiento, desplazamiento, lo que ahorita nos nombrabas, madres comunitarias, violencia hacia la mujer y a la población infantil, entre otros. ¿Por cuál de ellos se inclina y por qué? El tema de las víctimas es, habiendo trabajado en el tema de paz, pues yo creo que es una de las cosas hacia las que más me inclino. Yo creo que el tema de la verdad y la reparación, pero sobre todo el reconocimiento de las víctimas es muy importante y no volver a victimizarlas ni a dejarse que ellos mismos se victimicen otra vez, porque a veces no salen de ese ciclo y cuando uno no sale de ese ciclo, pues no tiene futuro. Entonces, el tema de las víctimas, digamos que es uno de los temas que el país ya está empezando a trabajar. Yo creo en la JEP y creo que está haciendo un buen trabajo y confío en que lo haga para los dos lados del conflicto, porque no solamente tenemos víctimas de la guerrilla y de los paramilitares, sino víctimas de un conflicto extraño que no conocemos cuáles son los límites ni cuáles son los bandos bien definidos. También el tema del maltrato a la mujer me parece interesante, nunca lo he trabajado, pero creo que es uno en los que todos debemos empezar a trabajar porque las cifras después en la pandemia y post la pandemia pues son cifras alarmantes. Uno porque vive en una burbuja en donde
Yo no sé si por ser santandereana además, pues como yo no he sido agredida ni nunca lo he sido, entonces, pero es un tema que alarma mucho y en el que quisiera entrar a trabajar y creo que tenemos que empezar a trabajar, como también el maltrato a los niños. Esos, digamos que son uno de los puntos que tengo pendiente. ¿Cuáles cree que deben ser los mecanismos más efectivos para defender los derechos humanos? Yo creo que uno de los más efectivos, porque ponerle un guardia a cada uno para hacerle valer sus derechos no es. Yo creo que el tema del acompañamiento social en las mismas comunidades, la organización, por ejemplo, para los líderes. Nosotros en la mesa de diálogos, cuando estuvimos, uno de los grandes problemas era que en ese momento estaban matando muchos líderes. Entonces, nosotros decíamos que la solución, y fueron discusiones de meses enteros, tanto en ese caso la guerrilla como nosotros sentados por el gobierno, realmente sí estábamos pensando en qué estaba pasando y cuál podía ser la solución. Y yo creo que una de las cosas que más concluíamos era las alertas tempranas por las comunidades, la respuesta efectiva del Estado frente a eso, pero yo creo que la prevención es muy importante y el tema de divulgarlos, el tema de capacitar a la gente, pero no polarizarla, no polarizarla, porque si usted habla en Colombia de derechos humanos, entonces ya lo tildan de izquierda. Entonces, hacerlo, y como yo le digo, el ejemplo de la mesa era importante porque nosotros éramos, como ellos dicen, el establecimiento y ellos eran pues la guerrilla, éramos de dos lados diferentes y de pensamientos políticos diferentes, pero estábamos enfocados en un tema de derechos humanos sin partido, sin ideología. Entonces yo creo que es un poquito, uno de los retos en los que hay que trabajar mucho es en no estigmatizar el tema de derechos humanos, y eso pasa porque los que los defienden o los que toman sus banderas no agredan al otro para que lo entienda. Eso es fundamental, porque a veces, claro, cuando están victimizados o cuando cogen esas banderas y ven tanto dolor, pues también toman un partido muy fuerte de molestia, entonces, pero con molestia menos se consigue. Elena, ¿qué le falta a Colombia y a nosotros como colombianos para que se garantice que la gente conozca, que tenga acceso y sobre todo que se defiendan los derechos humanos? Como lo dije en la respuesta anterior, lo más importante es tomar conciencia. No sé si hay una fórmula mágica del tema, pero los colombianos tenemos que volver a retomar el tema de la vida, del derecho a la vida, de lo importante de la vida. La polarización no nos sirve y aprender a que la diferencia nos ayuda, de que el otro, yo creo que lo más importante, si a mí me dijeran, defina qué le falta a cada colombiano, es empatía, y podíamos promover la empatía, porque es que cuando usted ya piensa en qué está sintiendo el otro, a usted le cambia el pensamiento, porque el que es agresivo fue por algo, el que esto, sin justificarlo, pero por lo menos ya entendiéndolo uno, no es escucharme a mí o escuchar, uno siempre que habla se escucha lo que uno quiere escuchar y lo escuchas con los oídos de lo que mi mente cree. Pero cuando uno dice, espera, escucho al otro desde su realidad, pues el tema cambia y empezamos a cambiar esa polarización. Yo creo que es un tema de concientizar a la gente de los derechos existen, pero ¿por qué existen? ¿Por qué es importante respetar la vida? ¿Por qué esa persona es agresiva? ¿Por qué pasó esto? Entonces, yo creo que es empatía, promover la empatía y no solamente dar los cursos de derechos humanos, porque es que uno se cansa de eso. Yo he asistido a más de 100, entonces uno lo que dice es, no, mire, sentémonos con la gente, usted que entiende por derechos humanos, y como hacer los diálogos imposibles que se han empezado a hacer en el país. A eso iba, porque uno a veces piensa que en un país como este, pues la gente se preocupa por prepararse y aquí vemos grandes obras de ingeniería, estamos como avanzando en los temas médicos, en varios temas. Los derechos humanos en sí no debe ser como una cátedra que le pongan desde niños o será algo desde la casa. ¿Será que es que algo nos está haciendo falta? O sea, alguna... Yo creo que Colombia es de extremos, ¿no? Hasta nuestra geografía es de extremos. Yo lo que creo es que uno sí podría poner una cátedra, pero uno debe concientizar a la gente, a ser empático.
Yo creo que cuando usted es empático, usted entiende que es importante para el otro. Y cuando uno es empático, entiende que la vida es importante, y es enseñar a los niños a que usted puede pensar diferente. Pero yo creo que en eso hemos avanzado. Yo creo que estas generaciones que vienen de los millennials y demás, son generaciones que ya vienen con otro chip. Usted nunca los escucha hablar peyorativamente de alguien que tenga una inclinación sexual diferente o que por el color de la piel, al contrario, no llega a hacer alguna alusión y pues se le viene encima. Yo creo que hemos cambiado y eso es importante. Creo que una cátedra sería importante, pero una cátedra más humanizada, no una cátedra de presentar el previo y demás, sino una cosa más de vivencia y de mostrar en esa cátedra. Yo lo que pienso es que uno debería poner retos frente a ese tema. Vamos a mirar esta situación, usted cómo la mejoraría y como más de acción, más de acción. Luz Helena, muchas gracias por su tiempo y sus valiosas reflexiones. Éxito en este camino, sobre todo en lo que nos dice que de pronto por empezar un trabajo con las mujeres y con los niños. Y de verdad que esperamos que este tema de los derechos humanos a nivel mundial, pero empezando pues por aquí, por cada uno de nosotros, sea cada vez más derecho y más humano, porque creo que eso le falta mucho a nosotros. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y yo, pues este es uno de los caminos que uno toma y de cuando ya empieza a caminarlo no lo deja, pero eso es inacabable el trabajo, pero es muy satisfactorio. Muchas gracias. Este fue un trabajo para la clase de Derechos Humanos, presentado por Sandra Marcela Rueda Sarmiento y Ana Margarita Gámez. Gracias, Luz Helena. Buena tarde. Saludos a todos. Gracias.